Saludos, bendito hermano, bendita hermana, bendito pueblo de Dios. Desde lo más profundo de mi corazón, yo les deseo que la gracia esté con todos ustedes, a todos los que hemos entrado por la puerta del redil, a todos los que hemos sido llamados y hemos recibido el Evangelio de la verdad y hemos tomado la decisión propia de entregar nuestras vidas a Dios. Porque estos son los que pudimos recibir esta bendita riqueza inexplicable, que es la gracia, que es la presencia de Dios, para que dé el fruto en automático de la paz. Para que mediante el poder de Dios nosotros podamos practicar este bendito camino de amor y en todo momento tengamos a Dios en amistad y no lo contactemos. Así, bendito hermano y bendita hermana, el Creador de los cielos y de la tierra, que por misericordia hoy es nuestro Padre, nos ha dejado, mientras estemos en este cuerpo humano, todo lo que necesitamos nosotros para mantenernos firmes, para mantenernos con esta bendita esperanza, para mantenernos con todas las riquezas que día con día nos da desde el tercer cielo a todos los que venimos con temor y temblor delante de Él, a todos los que venimos con un corazón contrito y con un corazón buscando este bendito camino, a todos los que venimos con la esperanza viva, sabiendo que va a haber un juicio. Bendito hermano y bendita hermana, yo me he puesto a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para pedirle y rogarle antes de abrir su bendita boca viva, esta bendita palabra viva, que me permita ser un instrumento, un traductor, un portador de su amor, de esta riqueza que es su bendita palabra, para que dé un fruto de vida. Le he pedido por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, puesto por Dios y no por el hombre, para que haya un fruto de vida, para que haya una conversión y para no quedar avergonzados el día del juicio y poder estar en la vida eterna. Ese sentir es de Dios por medio de este su siervo. Y siempre, bendito hermano y bendita hermana, que voy a empezar un culto, una enseñanza, lo hago siempre con la esperanza de que algún día haya una conversión. Así, yo sé que en la verdad hoy hay muy pocos a nivel mundial, como le decía yo el día de ayer. 5, 6, 8 visitas. Está profetizado, hermano. No me espanta, no me asusta. Recuerde una cosa, nosotros, los hijos de Dios, no estamos en la carne para que nos den ánimo con manitas arriba, para que nos den ánimo de aplaudirnos, de decir que somos verdaderos representantes. No, nosotros estamos para que nos exalte Dios y su Hijo Jesucristo, y estamos para recibir oposición, para recibir insultos, para recibir blasfemias y para que los que Dios en estos últimos tiempos toque sus corazones, que Él conoce los corazones, pueda haber vida. Claro que nosotros desearíamos, y este siervo suyo desearía, que todos los hombres fueran salvos. Pero yo, en cada enseñanza, sigo teniendo la esperanza. Sigo teniendo la esperanza de que por este medio hay algún sensato que Dios le pueda tocar su corazón. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiendo orado por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil,
en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita enseñanza. Así que bendito hermano y bendita hermana, continuemos en este día miércoles con la enseñanza número 44 del Antiguo Testamento, del bendito libro de Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 42. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 42. Muy bien. Cuando el rey Jonatán vio que al consultar a Dios para ver si bajaba a atacar a los filisteos y que Dios no le respondió, claro que todos los cristianos el día de hoy sabemos que cuando pedimos a Dios y no hay una contestación es por pecado. Aquí Saúl, ya engañado por no arrepentirse, ya engañado por el pecado que había hecho cuando el profeta Samuel lo exhortó y no se arrepintió, él ya tenía un espíritu por parte de Dios para que pensase que lo que hacía lo hacía bien. Ya recuerde que había metido también razonamientos, había ya metido pecado al no permitirle al pueblo comer pan, y se debilitó, lo turbó. El pueblo pecó por culpa de este rey cuando comió animales con su carne y sangre y prevaricó. Entonces, este rey, cuando vio que no le respondía a Dios, él echaba la culpa a otra persona. Y él había prohibido comer antes de la guerra. En la guerra, hasta el anochecer iban a poder comer. Y vimos que su hijo Jonatán, que fue a la guerra con su paje de guerras, él gustó de miel, que ya vimos todas esas enseñanzas, ¿verdad? Y Jonatán no sabía de la orden que había dado su padre, pero de igual manera, cuando supo, él dijo, mi padre ha hecho mal. Pero bueno, entonces Saúl dijo, ¿verdad? Júntenme todo el pueblo porque alguien pecó. Y así sea mi propio hijo, hoy va a morir. El que haya transgredido, sin saber Saúl que su hijo Jonatán había comido y había gustado y había transgredido la orden de él, mas no la de Dios. Entonces, juntó y echaron suerte. Esto de echar suerte también viene en el Nuevo Testamento, hermano, cuando Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, pues no fue fiel y se desacompletó el número de discípulos, que eran 12, y de igual manera escogieron a 2 varones que habían estado desde el principio siguiendo a Jesús, 2 varones justos, y echaron suerte, así lo dice en el libro de los Hechos, para ver quién quedaba y ocupaba el lugar que en ese momento Judas Iscariote ya no estaba y ocupaba. Así también aquí hablamos de una suerte. Y claro que cuando nosotros lo hacemos de corazón, cuando nosotros le pedimos a Dios que de igual manera nos conteste, adelante nos contesta. También estaba el Urim y el Turim, que de igual manera eran instrumentos en aquel entonces para consultar a Dios. Bueno, entonces, la suerte cayó sobre Jonatán. Y no es casualidad, porque ¿cuántos hombres habían, hermano? Habían miles de hombres aquí. O sea, imagínense que de casualidad le caiga al que haya sido. Entonces, dése cuenta quién movió. Y por una enseñanza, ¿verdad? Porque nosotros no somos cobardes. Y Dios, de igual manera, Jonatán representa un varón íntegro conforme al temor de Dios y al camino de Dios. Y vamos a ver Dios cómo nos protege. Bueno, cayó el pueblo, una vez que cayó la suerte en
En Jonatán, el pueblo quedó libre de culpa. Ahora, de igual manera recuerde, todos los que comieron carne y sangre, fue todo el pueblo, fueron todos estos que quedaron libres. El único que no comió carne, el único que no comió sangre fue Jonatán. Bueno, entonces Saúl dijo a Jonatán, declaradme lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir por eso?, le dijo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo ya le he dicho, ¿verdad? Los que verdaderamente estamos en la cruz, los que verdaderamente buscamos a Dios todos los días y que por predicar la cruz, que por predicar el que todos los días debemos de alimentarnos porque estamos en una batalla, a muchos, a mí en lo personal, me han criticado, me han dicho legalista, me han dicho exagerado, me han dicho extremista por gustar un poco de miel con el báculo todos los días. Y me han criticado muchas congregaciones, muchos impíos, de tener esta obra todos los días. He de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios, y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Así, bendito hermano y bendita hermana, meditemos también en esto. Mire, acabábamos de ver apenas que todo el pueblo pecó, cometió un pecado también muy grave ante Dios, mas no ante Saúl, porque el pueblo transgredió una ley de comer carne y de comer sangre. Ahí sí está escrito en la ley, más lo que más lo que Saúl dijo de no gustar pan en la guerra, eso no es bíblico, eso es un razonamiento propio. Y ahí sí, el pueblo que transgredió una ley, no le dijo van a morir, o no les dijo al contrario, ¿qué les dijo? Vayan, mandó a decir a cada uno que trajera un animal para sacrificarlo en una piedra grande, hizo el altar para que el pueblo sea perdonado. ¿Por qué no lo hizo así con Jonatán? ¿Por qué no le dijo, ándale, corre y trae un becerro gordo? Aunque vuelvo a repetir, no viene en la ley, esa ley que el rey Saúl prohibió al pueblo. No viene. Esos son razonamientos propios. Así también de igual manera, en las iglesias, en donde enseñan que nada más los fines de semana, yo siempre le voy a decir, aunque se aburra hermano, no me importa, porque nosotros estamos para quitar el velo a Satanás, para quitar el engaño. Todas esas congregaciones que dicen y te bendicen porque vas un dominguito y se molestan si tomas tu cruz, se molestan si tú dejas el mundo, se molestan si tú sacas a tus hijos de las escuelas y los consagras a Dios, se molestan y dicen, no, ciertamente van a morir y los hacen a un lado. Entonces, veamos el fruto que ya hay en un instrumento que pecó en contra de los santos, en contra de los que hacen la voluntad de Dios, en contra de los que tienen hambre y sed de justicia. Lo que estamos aprendiendo aquí. Ciertamente, Saúl le respondió, así me haga Dios, y todavía pone a Dios, ¿verdad? Porque había dicho que sin importar quién haya sido, iba a morir. Y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces, Dios utilizó al pueblo. El pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. Ponga atención. Un ciego, un pecador, ya no se da cuenta cuando Dios está con él. Ya no se dan cuenta. Son ciegos. Mira, hermano y hermana. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo vino como el Hijo de Dios, el primogénito, proféticamente? ¿Quiénes no
pudieron ver a Dios por medio de Cristo? ¿Quiénes no pudieron darse cuenta de que Cristo Jesús era el Hijo de Dios? ¿Quiénes? Los pecadores. Ellos no se dieron cuenta de su obra, de su poder, de que Dios estaba con él. Los pecadores decían, demonio tienes. Y no se dieron cuenta. Así como Saúl. Estaba ciego ya. No se daba cuenta que Jonatán y el paje habían dado una salvación con toda la guarnición de los filisteos. Y Jonatán ya no sabía que cuando se perdía la batalla era por pecadores y que cuando se ganaba la batalla era porque eran justos. Entonces ha de morir alguien. Ahora, el pueblo se había arrepentido. El pueblo ofreció sacrificio. El pueblo podía ver a Jonatán, podía ver tan grande salvación. Dice, no será así, dijo el pueblo. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. De igual manera, ¿cuántas veces querían matar a nuestro Señor Jesucristo? Y los fariseos no podían matarlo porque el pueblo creía en él. Y así lo dice, que por temor del pueblo no le echaban mano a Cristo Jesús. Entonces todo el pueblo dijo, ¿verdad? La mayoría, vive Jehová, y ponen a Jehová de testigo, que no ha de caer un solo cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy, fíjense bien, con Dios. Entonces, estamos aprendiendo mucho, hermano y hermana. El pueblo, que estaba rectamente, que hasta aquí no había pecado, podía ver el poder de Dios por medio de Jonatán. Saúl ya estaba ciego por los pecados que Dios me ha permitido venir señalando como una sombra de lo que hoy se lleva a cabo. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Claro, Dios por medio del pueblo, ¿verdad? Porque toda la vida está en manos de Dios. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos. Y los filisteos se fueron a su lugar. Ahora, ya cuando dijo Saúl, ¿habremos de bajar con los filisteos? Ya no, ya los filisteos huyeron. Recordemos que se mataron compañero contra compañero, que Dios les metió pánico, que huyeron y que se mataban entre ellos mismos. Recordemos ya todo lo que vimos, pero esto fue por medio de Jonatán. Claro, Dios por medio de Jonatán y de su paje de guerra que comieron miel. Los únicos que comieron miel no fueron los que pecaron y prevaricaron con comer la carne y la víctima. Que ya también vimos, bendito hermano y hermana, proféticamente como una sombra, lo que eso significa. Ahora, Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar, huyeron. Porque recordemos que cuando Dios está con el pueblo, los adversarios no pueden lograr victoria. Recordemos que los filisteos habían hecho un campamento alrededor para ir a matar, para ir a destruir, que es la obra del diablo, hermano, y es la obra por medio de las congregaciones falsas que hoy existen. Y que cuando hay un justo, que cuando hay el favor de Dios, Dios con su verdad, con su espada, como era la espada de Jonatán en ese momento, porque recuerde que el pueblo no tenía espada, pero por un solo justo, Dios los libró de la muerte, los libró de la espada, los libró del engaño. Bueno, ya Saúl, cuando vio a todo el pueblo que estaba con Jonatán, ya no dijo nada. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, no nada más contra los filisteos. Ahora, ya le dije, bendito hermano y hermana, ¿por qué le permitió Dios victorias, siendo un rey ya con pecado? Se lo vuelvo a repetir, Dios da un tiempo para ver si después de una exhortación
que nos señalen pecado y que Dios, como le dijo, me voy a hacer de otro rey, y que lo que esperaba Dios era un arrepentimiento, como el rey David era un corazón contrito y arrepentido, le dio un tiempo y prosperó a Saúl, y también prosperó Dios por el pueblo. Porque de igual manera el pueblo que había pedido un rey, hasta ahorita vemos que todo lo que se les mandaba lo hacían. Todo lo que se le mandó, o el rey Saúl, todo lo que le mandó al pueblo, sin chistar, hacía todo. Entonces, ahí, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, que ya Saúl tenía 3, 4 años, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y donde quiera que se volvía era vencedor. Bueno, claro, después de haber tomado el reinado. Aquí nos está hablando quizás también antes de que pecara, porque cuando tomó el reinado no había pecado. Pero de todas maneras Dios lo prosperaba. Ahora, hizo guerra a todos sus enemigos, en derredor. Ahora, ¿quién es mi enemigo, hermano? ¿Quién es mi enemigo el día de hoy? Antes de que yo fuera cristiano, mi enemigo era Dios y Cristo Jesús. Estaba yo en ignorancia. Y Dios, en su paciencia, pasó mis pecados por ignorancia. Mas ahora, cuando tuve el privilegio de elegir con el libre albedrío que Dios me dio y decidir seguir a mi rey y separarme del otro señor, en automático, en ese momento cuando yo decidí apartarme, en automático se volvió mi enemigo el diablo y todos sus instrumentos y todos los que están con él. Nada más tengo ese enemigo. ¿Sí? A mí, por ejemplo, los del mundo ni me fuman ni me hacen caso. Los católicos ni me hacen caso. Me saludan, de hecho. Claro que se les ha tratado de dar, me respetan, ¿verdad? No, señor, gracias. Pero vecinos y todo, que se les ha dicho, hay un respeto. Pero mis enemigos, los que me señalan, los que rechinan dientes, los que blasfeman, los que me persiguen, los que me han robado gente, son los hijos del diablo. Y vamos a ver quiénes son nuestros enemigos proféticamente el día de hoy, y están en derredor. Ahora, a todos sus enemigos que estaban en derredor, porque estos nos acechan. Vamos a ver, contra Moab y contra los hijos de Amón. 2 pueblos, 2 descendencias que desde Génesis tienen una enseñanza y un trasfondo profético. Lot, el sobrino de Abraham, el que estuvo en Sodoma y en Gomorra, que fue rescatado por Dios y por medio de 2 ángeles, tuvo 2 hijas con su esposa, una llamada Moab y la otra llamada Amón. Estas hijas eran pecadoras. Cuando Dios sacó a Lot con su esposa y sus hijas, que su esposa también era pecadora, su esposa se convirtió en estatua de sal y sus hijas, ya trayendo un fruto de fornicación, de adulterio, de deseos de la carne, en una cueva se pusieron de acuerdo, embriagaron a Lot para que no se diese cuenta, y tuvieron una relación íntima, cada una de sus hijas, una un día, otro día, y dijeron, para que no se pierda la descendencia. Y de igual manera, también Satanás, así como Dios. Dios nos dice, multiplíquense. Dios nos dice, denme hijos, vayan a todo el mundo a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y multiplíquense, así como le dijo a Noé después del diluvio, multiplíquense y llenen la tierra. De igual manera Satanás quiere que nos multipliquemos. Bueno, yo no, quiere que se multipliquen.
en la carne. Así que recuerde, bendito hermano, el árbol se conoce por sus frutos. Todo aquel que es un cristiano engañado por Satanás y que es enemigo de Dios y de Cristo y de la cruz, andan en la carne, están en el mundo, están en una obra que no es la de Dios. No imitan a Cristo, no imitan a Pablo, no tienen el fruto como estos varones que Dios nos permite en el Nuevo Testamento dar testimonio todos los días, consagrados. Así que este tipo o este pueblo son enemigos. Ahora, Moab. Moab significa lugar de fornicación, porque las dos hijas decían, hay que multiplicarnos, que no se pierda la descendencia. Y yo quiero decirle que Moab y Amón fueron ciudades enormes. Moab significa lugar de fornicación. Y Moab y Amón representa el mundo, representa los deseos de la carne, representa la obra infructuosa como la mayoría de los cristianos lo tienen. Ahora bien, dice, también el rey Saúl hizo guerra contra Edom. ¿Quién era Edom? ¿Y quién representan hoy los edomitas? Ya le hablé de los mundanos. Ahora, los edomitas vienen de Edom, vienen del hijo de Jacob, de uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo dos hijos, uno llamado Esaú, pero Jacob no, perdón, fue fue Jacob, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. No, entonces fue Isaac el que tuvo dos hijos, perdón. Sí, fue Isaac, perdón, me estoy confundiendo, ¿verdad? Tuvo dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Estos dos hijos, que la esposa de Isaac es Rebeca, estos dos hijos que tuvo, el primogénito, bíblicamente, siempre llevaba la bendición de Dios para que Dios lo utilizara para gobernar con su ley, para que estuviera Dios con él y le dijera el camino. Saúl era el primogénito y luego fue Jacob. Pero Esaú cometió dos pecados graves y perdió su derecho a la primogenitura. Primeramente, cambió su primogenitura porque él tenía hambre por un guiso rojo, dice la Biblia, y que eso representa el apetito de la carne, los deseos de la carne. Y que de igual manera, yo ahorita soy primogénito, gracias a Dios, tengo la bendición, fui el primero que he llegado a muchas vidas, que Dios me ha ocupado para ser el primero de llegar con el Evangelio a varias vidas, y Dios me ha permitido dar mi vida en este campo, esta obra de amor para discipular. Pero de igual manera, el enemigo me pone comida de su mesa a la carne, deseos a la carne, fama, poder, dinero, me pone muchas cosas, me pone muchas tentaciones para que yo coma como Adán y Eva, ¿verdad? Y en el momento en que yo coma, pierdo mi primogenitura, pierdo la bendición que Dios me dio. Así de igual manera cometió también otro pecado grave, que es se unió en yugo desigual con una mujer que no era de su parentela. Porque en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, un cristiano el día de hoy o un hijo de Dios o del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, si quería esposa, tenía que ser con una hebrea, con una del pueblo. No podía unirse con otras de las naciones. Así de igual manera, nosotros los cristianos únicamente nos podemos casar y podemos tener esposas o viceversa, las mujeres esposos con circuncisos en el corazón, con cristianos verdaderos. No nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos, a menos de que como yo
en este caso, antes de que me llamara Dios, yo me había casado en el catolicismo, que no, ese matrimonio no me valió obviamente, con, con una mujer, ¿verdad? Que ya tenía yo, de hecho, 2 hijos, cuando Dios me llamó a los 42 años, y la bendita palabra lo dice, ¿verdad? Que si ella no hubiera aceptado ser cristiana, pero hubiera respetado que yo fuese cristiano, que la dejara porque yo la santificaba. Pero de igual manera, Dios le tocó su corazón después de un tiempo y se convirtió. Y ahora mi esposa es cristiana y mis hijos también. Entonces, esa es la única ocasión que cuando uno viene ya en el Nuevo Testamento con una pareja y viene con hijos y la pareja consciente, tanto hombre o mujer, y consciente y respeta la decisión del cristianismo que tomamos, nosotros podemos santificar a nuestra pareja. Bueno, pero así estaba. Entonces, Edom hizo, o Saúl hizo estos 2 pecados graves, perdió su primogenitura, la deseó con lágrimas, pero ya no la tuvo, y Dios lo expulsó, se fue a las montañas, y toda la descendencia de Saúl se llamaban los edomitas, que hoy representan todos aquellos representantes que tuvieron la primogenitura, que fueron bendecidos por Dios y cayeron, como dice en Hebreos capítulo 6, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ya, los que alcanzaron una estatura, los que alcanzaron un ministerio, así lo dice la palabra, y recayeron, es imposible que otra vez sean iluminados para arrepentimiento, es imposible, ya no se puede. Pero habla de los que recayeron. Recayeron es ya practicar el pecado, hermano. Mire, Dios me puede perdonar un tropiezo como el rey David, pero no practicarlo, no recaer. Puedo caer, pero no recaer. Como por ejemplo, cuando a usted le da, por ejemplo, una infección nasal, un resfriado, con temperatura, y usted apenas salió y sale al frío y no se cuidó y recae, pues le viene más fuerte la recaída todavía. Entonces, ya no se pueden levantar. Estos son los edomitas, los que cambiaron los deseos de la carne, pero que siguen enseñando la palabra, que siguen tratando de enseñar la palabra. Bueno. Y contra los reyes de Sobá y contra los filisteos, que representan también los fariseos, todos los reyes, todos los filisteos, representan tanto los representantes de una iglesia como a todos sus discípulos. Y pues nosotros, Saúl volvía victorioso, dice, a donde quiera que iba, se volvía y era vencedor. Sí. De igual manera podemos ver este fruto con Pedro, con Pablo, cada que entraba en una sinagoga, cada que iba con los edomitas, cada que iba con los de Moab, con los de Amón, refiriéndose a los que se jactaban de ser en aquel entonces pueblo de Dios, y que lo atacaban, y que lo rodeaban, y que lo encarcelaban, y que lo latigueaban, y que lo perseguían, en todo momento jamás pudo alguien refutarle lo contrario a lo que Pablo predicó y a lo que Pablo decía, o Pedro, o estos varones que anunciaban las buenas nuevas del Evangelio, y siempre en los lugares a donde iba salían más que vencedores. Dice en el 48, y reunió un ejército y derrotó también a Amalek, un rey aquel entonces de gigantes, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Ahora, todos estos que acabamos de ver, de los edomitas, los amonitas, los moabitas, los filisteos, los de Sobá,
los de Amalek, todos estos en conjunto representan hoy la diversidad de iglesias que hay que se autodicen cristianas y que son metodistas, adventistas del séptimo día, pentecostales, bautistas. Mira, hermano, quiero decirle, esas denominaciones vienen de la Biblia. Alguna ocasión se acercaron a preguntarle a Pablo o a Pedro que si era pentecostal o era bautista, que qué cobertura tenía, porque hoy la herejía y lo que Dios ha permitido de la ignorancia por no haber creído, están muy mal. Mire, a mí, cristianos que yo me he encontrado que piensan que son cristianos y cuando saben que yo también soy cristiano y no me conocen y nos hemos conocido por primera vez, me han dicho, ¿y usted qué cobertura tiene? Y para ellos su cobertura es, pues mira, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy de la iglesia de Esmirna, no, pues yo soy de la iglesia de Éfeso, no, pues yo soy de la iglesia de Pare de Sufrir, no, pues yo soy de la iglesia de Cais Luna, esa es tu cobertura. Yo, cuando me ha tocado eso, pues les hablo con la Biblia, no con amor, para ver si se arrepienten. ¿Cuál es su cobertura? Le digo, por la gracia de Dios, la presencia de Dios y de Cristo. Mientras no peque, es mi cobertura. Bueno, sí, hermano, sí, gloria a Dios, ya lo sabemos. Pero vaya, su cobertura, ¿qué iglesia lo apoya? Le digo, a mí no me apoya ninguna iglesia. A mi único apoyo es mi báculo, es la presencia de Dios y Cristo Jesús. La iglesia, es un instrumento que me apacienta y me da. Hasta ahí nada más. Entonces, mi cobertura es Dios. Bueno, hermano, pero ¿qué denominación? También, hermano, dígame la Biblia, ¿qué denominación? Porque ustedes usan la palabra pentecostal por haber recibido el Espíritu como lenguas de fuego. Ustedes hablan de bautistas por esto y por esto. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, estos son hoy todas las congregaciones y los reyes que representan los representantes que engañan a la gente el día de hoy por medio de esas iglesias. Y claro, que cuando vienen a acampar, cuando vienen a tratar de ir en contra de las enseñanzas que Cristo Jesús nos permite y quieren arrebatar a las ovejas, entonces nosotros salimos a defender, salimos a quitarle la oveja al león, salimos a quitar el fundamento, salimos a hacer guerra y a contender ardientemente por la fe y salimos en victoria, porque cuando Dios va a hablar contra la sabiduría de Satanás, la espada de Dios, la sabiduría de Dios es más poderosa que la del diablo, porque el diablo se queda rechinando dientes, se queda molesto y se queda enojado. Dice en el 49, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, que fue el mayor como ya Dios me lo había permitido decirle, este varón que andaba con el paje de guerra y que andaba conforme a la voluntad de Dios. También tuvo otro hijo llamado Isui y otro hijo llamado Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y la de la menor, Mical. Tenía dos hijas, Mical, porque aquí vamos a ver también más adelante el conocimiento de Mical con el rey David. Pero vamos a ver que este varón que no se arrepintió, vamos a ver el fruto que ve teniendo. Ya recuerde, bendito hermano y bendita hermana, concordando siempre proféticamente con lo que ya está pasando. Así que él tenía 3 hijos y 2 hijas. Dice, y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, su esposa, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, el general del ejército, porque los reyes tenían generales, puestos por Dios, claro, ¿verdad? Hijo de Ner, tío de
Saúl. De un hijo de un tío de Saúl, era el general de la guerra. Dice en el versículo 51, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. O sea, aquí está hablando que el papá de Saúl tuvo un hermano, ¿verdad? Tuvieron un padre, fueron dos hermanos, y uno fue Saúl y el otro fue su mano derecha en la guerra, su comandante de guerra, Abner. O sea, eran primos. Dice en el 52, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo que Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Ahora, todo el tiempo hubo guerra encarnecida contra los filisteos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, miren, proféticamente, el día de hoy, Dios nos dice velar, velar, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne el día de hoy, pero tenemos lucha todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y mientras yo esté en este cuerpo humano, mientras esté concursando para ver si soy asido, para lo cual fui llamado, y a ver si alcanzo la victoria de ir a la vida eterna, mientras eso suceda, todos los días voy a estar en guerra, porque todos los días hay ataques, todos los días hay concupiscencias, todos los días hay flechas incendiarias, todos los días las ovejitas, ya sea por medio de algún falso representante, de algún falso cristiano o por flechas incendiarias, las ovejitas están en peligro y estamos en guerra todos los días. Así que, ¿cuándo empezó la guerra y por qué Cristo Jesús nos dice hoy como pueblo suyo velar? Bueno, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, la Biblia nos enseña y Dios nos enseña que Satanás tuvo el conocimiento de que le queda poco tiempo al saber que Cristo Jesús murió y resucitó. Y dice la palabra en Apocalipsis 12 que se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer de los santos que guardan los mandamientos de Dios. Y que echó de su boca como un río. Que ahorita no me voy a meter a explicar eso, pero así, desde que Cristo Jesús vino a darnos la salvación, Satanás sabe que le queda poco tiempo y se ha ido detrás de los santos. Y entonces Dios nos dice velar. No podemos nosotros dormir. Estamos en todo momento en guerra y siempre lo vamos a estar hasta que Cristo Jesús venga. Hubo guerra encarnizada todo el tiempo. Esto encarnizada fue pues ahora sí que cuerpo contra cuerpo en aquel entonces y contra los filisteos. Todo el tiempo que Saúl estuvo y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado, apto para combatir, lo juntaba consigo. Y aquí también hay sabiduría, bendito hermano y bendita hermana, siempre profético. Ya le dije, Saúl era pecador, Dios lo prosperaba porque esperaba un arrepentimiento y todavía Dios le daba oportunidad, como lo vamos a ver todavía aquí. Teniendo la esperanza a Dios de que se arrepintiera. Ahora, así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos ha permitido la vista para que cuando nosotros veamos varones esforzados. ¿Qué es un hombre esforzado? Un hombre esforzado es aquel que mediante la fe y mediante el fuego de Dios quema los deseos de su carne y pone toda diligencia para salir del mundo,
para no regresar al mundo. Esforzaos mediante la fe, mediante la gracia, porque mi cuerpo me pide y yo lo golpeo, lo pongo en servidumbre para Dios y no me esfuerzo para no pecar. Entonces, cuando viene ese fruto de abstenerse mediante la fe, mediante la presencia de Dios, y nosotros nos esforzamos en este camino a todas las seducciones, a todas las tentaciones, entonces viene este bendito fruto, porque entonces vamos a ser aptos para combatir. ¿Por qué voy a ser apto para combatir? Porque todo varón que se esfuerza no peca. Todo varón que se esfuerza y quema los deseos de su carne y a todo le dice no al pecado, entonces son los que Dios les da discernimiento, les da comprendimiento, les da, les pone en el corazón la palabra que es una espada, para entonces que Dios nos pueda usar y ir a callar todo argumento que se levante en contra de Cristo e ir a la guerra contra los que se levantan con mentira y con engaño para tratar de engañar. Pero así de igual manera Dios nos ha permitido el don y el privilegio de poder ver a los cristianos que son llamados, y nosotros podemos ver quiénes se esfuerzan y quiénes están aptos, y esos son los que Dios nos dice, este lo escojo para la guerra, para una obra, a los que alcanzan a hacer o tener ya un ministerio dado por Dios y no por el hombre, como Timoteo, que ayudaba a Pablo. Bueno, vamos a empezar el capítulo 15, versículo 1. Dice la bendita palabra. Después Samuel dijo a Saúl, fíjense bien, Samuel la última vez que vio a Saúl fue para decirle que locamente había hecho, que Dios se había proveído ya de otro rey que lo iba, y recordemos que este varón no hizo nada. Ahora, se volvió a presentar este profeta mandado por Dios. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y aquí está lo que yo le decía, la misericordia de Dios. El soportar muchas veces. Esto no quiere decir, hermano, que Dios soporte el que practique yo el pecado hoy, no. Dios, a mí, a este siervo, me ha dado oportunidades también. Este siervo que está aquí ya como servidor, he tropezado, mas no he practicado el pecado. Y en su misericordia, Dios me ha perdonado. Así, estamos viendo la misericordia de Dios y el favor que todavía tenía este rey Saúl, a pesar de los pecados que había cometido ya. Pero fíjense bien cómo le dice. Recuerda, cómo le dice Samuel, recuerda que Jehová me envió a que te ungiere por rey. No se te olvide cuando subiste al monte que se te pidieron las asnas. No se te olvide cómo te sentó Dios a mi mesa a comer especialmente. No se te olvide cuando Dios te ungió por rey. No se te olvide. Dice, sobre su pueblo, Israel. Dice, ahora pues, está atento, pon atención a las palabras de Jehová por medio mío. Porque Samuel era un ángel, o sea, era un mensajero, era un profeta. La palabra ángel significa mensajero, y nosotros únicamente vamos a hablar lo que nos dice Dios, sea para un discípulo o sea para un representante. Pero, muy importante, esté atento, atento. Ahora, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek, un enemigo, porque ya vimos que Amalek
Dios lo puso en sus manos, a los filisteos, a los moabitas, y a Amalek también quiere un rey. Yo castigaré, ahorita vamos a ver lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esto, bendito hermano y bendita hermana, fue cuando el pueblo de Dios salió en el Éxodo, salió de Egipto, y cuando el pueblo estuvo 40 años en el desierto, que recordemos que este pueblo era de gigantes y que este pueblo salió en contra del pueblo de Dios, pero que de igual manera Dios permitió que prosperaran porque el pueblo pecó, porque cuando vieron gigantes tuvieron miedo y no tuvieron fe. Claro, ahorita no me voy a meter a Génesis, es también una historia viva, pero así, bendito hermano y bendita hermana, Amalek representa hoy el diablo, representan gigantes, y Dios, todo lo que se levanta en contra del pueblo de Dios, aunque caigan, mire, yo le voy a decir una cosa. Si yo llego a ser engañado por la serpiente y por medio de un representante del diablo disfrazado de luz, a pesar de tener conocimiento, y yo cedo por la concupiscencia y por que me gustó que me rascan el oído, tanto a mí me viene una maldición por haber creído en la mentira y haber desechado la verdad, tanto a ese instrumento que vino a engañarme, que también Dios, tarde o temprano, aunque les permita ese fruto, aunque les permita ser instrumentos de oposición, tarde o temprano, Dios les va a dar su merecido. Ahora, aquí lo estamos viendo proféticamente, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová, yo te voy a tomar a ti como rey para vengarme contra este rey, ¿verdad? Porque cuando mi pueblo subía de Egipto para la tierra de Canaán, se opuso, se quiso poner. Ahora, aquí está, pon atención. Atentamente le dijo Samuel, ve, pues, y hiere a Amalek. Y ponga mucha atención a esto. Hiere a Amalek. Herir a Amalek era matarlo. Matarlo. Cuando la bendita palabra nos habla de herir, es matarlo. Por eso, ¿qué le dijo? Pon atención. Porque cuando nosotros entendemos la palabra y hacemos lo contrario, sí, olvídese, hermano, como lo vamos a ver. Es un pecado muy grave para Dios. Ve pues y hiere a Amalek, mátame y destruye todo lo que tiene. Porque generalmente, bendito hermano y bendita hermana, Amalek representa hoy a Satanás. ¿Qué es todo lo que tiene Satanás el día de hoy? ¿Cuál es su mesa? Fama, poder y riquezas. Casas, coches, empresas, buenos trabajos, buena ropa, buenos perfumes. La obra del mundo, concupiscencias de la carne, todos los dioses, la idolatría. Ahora, así ve y destruye. Y le voy a empezar a profundizar esto. Así de igual manera, hermano, hoy Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha ungido. ¿Qué me ha dicho Dios a mí? Ve y destruye para mi pueblo toda la mesa del diablo. Aquí quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en esta congregación, mediante el poder de Dios y la unción que me ha dado, Satanás está muerto para esta congregación, para esta congregación. Lo hemos herido con espada, con la verdad, a las ovejas, y nosotros estamos totalmente separados, porque es la palabra muerto, separados del diablo. Y hemos destruido mediante la enseñanza, mediante el discipulado, hemos destruido absolutamente todo lo que Satanás trae. Aquí en esta congregación hemos destruido escuelas, hemos destruido obra
ídolos, hemos destruido trabajos que a cambio dan dinero y que apartan, hemos destruido Facebook, Internet, hemos destruido todo lo que Satanás trae y aleja, y lo hemos destruido. Aquí no entra ningún ídolo, aquí no entra nada de eso, porque es un mandamiento de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Y esto lo estamos profundizando, o Dios me lo está permitiendo profundizar para poder ver por qué el día de hoy hay tantas iglesias impías. Porque no guardaron. Y recordemos que le dijo el profeta: escucha atentamente lo que vas a hacer. Y destruye todo lo que tiene. Entonces, ve pues y hiere a Amalek. Ya le dije lo que es herir. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, si usted tiene alguna duda de lo que Dios me permite enseñar, adelante, hable, si tiene hambre. Porque yo con muchos versículos bíblicos, con mucho gusto le voy a decir que nosotros, en el Nuevo Testamento, Satanás debe de estar bajo nuestros pies, que no debemos de permitir su cabeza aquí, no debemos de permitir nada de su obra ni nada de su mesa. Nada. Legalismo, así me han llamado. Exagerado, así me han llamado. Legalista, fanático, me han dicho. No me importa lo que me diga el hombre, porque si yo quisiera agradar al hombre, no sería siervo de Dios. Y de igual manera, no crea que es fácil, ¿eh? Yo he podido hacerlo por el poder de Dios, porque ahorita vamos a ver una de las principales concupiscencias o deseos que Satanás viene a proponer a un representante para dejarlo en la congregación, para dejarlo con vida. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ir aprendiendo. Si no me da tiempo hoy, el día de mañana. Ahora, aquí se le está dando la instrucción. Y fíjense, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Porque Satanás te engaña. Satanás llora. Satanás dice: no, hermano, esto mire, por favor. Bueno, no te apiades de él. Mata a hombres. Fíjense, mata a hombres, mujeres y niños de los que estén con él. De igual manera, en esas iglesias, en esas cuevas de ladrones, en esas sinagogas del diablo, nosotros no podemos, el día de hoy matarlos es: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y por más que te digan: yo te amo, yo te quiero, por favor, no puedo tener comunión contigo porque tú tienes al diablo y yo tengo a Dios. No, matar el día de hoy no es con un cuchillo, no es con una metralleta. El día de hoy matar es apartarme. Como dice la palabra: salgan de ellos, pueblo mío, salgan de en medio de ellos y no toquen. Salgan de la idolatría, salgan de ellos, pueblos míos. ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? Así, hermano, las tinieblas y la luz no tienen ninguna. Y yo le digo, no te apiades de él, no tengas compasión, no te apiades, es porque Satanás es astuto. A mí me ha tocado muchas ocasiones ver compañeros o familia que está en otras congregaciones que han tratado de llorarme y decirme: todos somos hermanos, todos somos familia, y han tratado de que tenga una comunión con ellos cuando Dios me dice: escucha atentamente, mata. No puedes tener comunión, mata a niños, mata a uno de los niños y a uno de los de pecho, vacas. Y mira, hermano, aquí a uno de los de pecho y asnos y ovejas, aquí me voy a quedar. Aquí voy a profundizar mañana en la enseñanza número 45, que corresponde mañana jueves, para profundizar, porque aquí hay mucha enseñanza. Así que, pues ya se me fue la hora, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde, cualquier duda que usted tenga, están los teléfonos. Yo soy un sirviente de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para atenderle
en cualquier momento. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.